Bueno, el tema de hoy es Jesús y María son compañía. Y el tema fue por pedido de un hermano que me lo pidió porque hay alguien que está necesitando de, de una relación de amistad con Jesús. Es importante que nosotros podamos primero tener claro que no estamos aquí solamente por reunirnos entre varones, ¿no? Nuestro centro es Cristo. Nuestro intercesor es San José, él es nuestro guía espiritual, él nos lleva a Jesús, pero de aquí siempre tenemos que llevarnos eso, que Cristo está con nosotros, que Jesús nos acompaña, que Jesús es el centro de nuestras vidas, Él es el que nos ha regalado ese mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas, de dar con todo tu corazón, con toda tu mente, y eso es lo que tenemos que nosotros enseñarles a los hermanos que de una u otra manera se han alejado de la iglesia o no tienen una relación con Jesucristo o la rompieron por algún pecado que creen que nunca será perdonado. Entonces, vamos a partir, para que tiene Biblia, vamos a partir del Evangelio de San Mateo, capítulo 28. El anuncio de la resurrección de Jesús. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decir. Palabra del Señor. Nosotros tenemos que insistir y no cansarnos de insistir en que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, no podemos quizás aspirar a verlo sentado corporalmente, como estamos aquí nosotros, pero está en espíritu. Y como Él está resucitado, podemos contar con un amigo. Entonces, tenemos que darle forma a ese Cristo resucitado, porque muchas veces a los católicos nos atacan, nos dicen: pero es que tú tienes un Cristo muerto porque lo tienes colgado en tu cadena, o lo tienes colgado en tu carro. Y la respuesta es que la cruz me recuerda su pasión, me recuerda que Él murió por mis pecados, pero yo no estoy adorando una cruz donde es muerto, yo estoy adorando a un Cristo vivo, que es el que me acompaña, que Él es el que nos llena. Entonces, nosotros tenemos que ser como estos. Yo siempre he dicho que los evangelios se adaptan a todas las generaciones, tienen 2000 años y no han pasado de moda, se siguen adaptando a las realidades actuales, ¿no es cierto? Entonces, si pasado mañana nosotros estamos en una reunión, y la típica, ¿no? Cuando no tenemos a Dios, a Jesús como centro, y nos hablan de espíritus, de fantasmas, de cosas que suenan por ahí, la gente dice: uy, qué miedo, ¿no? En lugar, cuando tú tienes una relación con Jesús, tú dices: eso a mí no me importa, o sea, ¿por qué tengo que correr porque me cuentan que en esa casa pena, en ese lugar hay cosas raras? ¿No? Yo tengo a Jesús en mi corazón, y Jesús tiene poder sobre esos espíritus. Entonces, si yo tengo a Jesús, ¿por qué tengo que temblar de miedo? ¿Por qué tengo que temblar de miedo frente a la adversidad de la vida? ¿Por qué tengo que correr frente a una amenaza? ¿Tengo que correr frente a una situación compleja que yo tengo? Para esas personas que tienen ese vacío interior porque no han conocido a Jesucristo, quizás porque nadie los ha invitado a que lo conozcan, ¿no es cierto? Este es el mejor lugar, la mejor reunión que podamos aquí
sacar lo mejor para ellos. Y si avanzamos con el Evangelio, él dice, el ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vemos una primera promesa cumplida de Jesucristo. Él dijo que iba a resucitar. Y lo cumplió. Entonces, si Él cumple lo que promete, la Biblia está llena de promesas. Está llena de promesas. Incluso hasta para el más grande pecador. Incluso para la persona que pueda estar viviendo la desgracia más grande de su vida. Para esa persona que vive atormentada por problemas, por lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que avanzar. Si ya somos los que somos más activos en este grupo, tenemos que comprometernos en llevar el Evangelio a los que lo conocen. Tenemos que llevarle las promesas de Jesús a los que no conocen esas promesas. Porque alguna vez alguien me dijo, cuando yo comencé a evangelizarlo, me dijo que yo no creo en la vida después de la muerte. Entonces, es una pregunta que también se las hago a todos ustedes. No me contesten, cada uno debe respondérsela. Si yo estoy en esta iglesia y creo en los sacramentos, vengo a la confesión, vengo a la comunión, vivo o trato de vivir una vida como todos, esforzándome por ser mejor cada día. Pero si yo no tengo claro que la promesa de Jesús es que si yo creo en Él, y si así yo muera, porque esa es otra promesa de Él, que si yo muera y si yo creo en Él, viviré por siempre. Entonces, ese vivir por siempre no es que ya muerto voy a vivir por siempre en este cuerpo. Algún día tendré que desaparecer e irme donde Él prometió. Entonces, si yo vivo en base a una promesa, ¿por qué yo tengo que tener un vacío? Si yo vivo en base a una promesa, si algún día creo que nuestros padres, cuando fuimos muchachos o niños, nos prometían un juguete a cambio de que te portes bien, a cambio de que hagas bien tu tarea, que saques una buena nota en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Y uno quizás lo hacía hasta por interés, ¿no? Ya me voy a portar bien porque yo quiero que me compres eso, ¿no es cierto? No estoy haciendo la comparación, por si acaso, no es igual, pero si nosotros sabemos que a cambio de perdonar a nuestro enemigo, perdonar al que me ha hecho daño, perdonar al que en algún momento no me pagó algo, alguien me estafó, perdonar a ese que me insultó, perdonar quizás a ese cónyuge o mujer quizás fue infiel conmigo. O sea, ese proceso de perdón es algo que Jesús nos invita en su resurrección. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo hace poco pasé un video de que vimos de hecho mi esposa me criticó, por si acaso, critiqué las sumas de ese video, pero lo hice porque me nació de ver cómo una persona de 32 años estaba ya debajo de la tierra. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿de qué me vale a mí odiar? ¿De qué me vale a mí no perdonar? ¿De qué me vale a mí acordarme de lo que perdí o de lo que me robaron? ¿De qué me vale a mí estar reclamando por cosas que no van a volver a ser iguales que antes? Y eso me lleva a mí a tener una diferencia grande con mi hermano. Lo hablamos hace 2 semanas atrás, misericordia. Hablamos de que eso es tan importante. Pero lo más lindo es que sabemos que si yo perdono de corazón, la promesa es la vida eterna. Si yo perdono de corazón, sé que Dios me va a acompañar. Y eso es vivir con fe. Y cuando dice el ángel, ¿no? Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decir. ¿Cuántos de nosotros, hablo de los más activos y comprometidos de este grupo, ¿no? Y son una invitación para los nuevos, por miedo o por vergüenza, ¿no es cierto? Cuando tenemos a alguien que nos dice, hermano, tengo un problema, no sé qué hacer, he ido al psiquiatra cuántas veces, he ido al psicólogo cuántas veces, y tú le preguntas, ¿tú has gastado? He gastado una fortuna y no encuentro una solución. Sigo en esta inestabilidad, escucho voces, escucho que no sé qué hacer, tengo una mala guía, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos nosotros católicos? Lo que incluso me atrevo a decir, los que vamos a comunión casi siempre. No, sí, es psiquiatra, sí. O yo te recomiendo un psicólogo mejor.
¿Por qué nos da vergüenza recomendar a Jesucristo? ¿Por qué no podemos nosotros también cargar con la cruz de ese hermano y contarle a él que Jesucristo ha resucitado? Porque realmente ese es el centro de nuestra fe. Ese es el centro de la fe católica. Estar con el Señor. Él es el centro de nuestra fe. Entonces, yo quería compartirles esta noche, esto realmente sale, todo lo que está aquí no está preparado, sale de mi corazón, porque hay millones y millones de testimonios de personas que han podido mejorar su calidad de vida aceptando a Jesús realmente de corazón. Y cuando hablo y ahora que pasamos a hablar de su madre, que es nuestra madre, la Virgen María, primero que es la primera misionera. O sea, es la primera misionera. Ella, en algún momento, quizás muchos aquí han escuchado que dicen que la Virgen está muerta, que por qué le rezas a un muerto, ¿no es cierto? Bueno, se olvidan que ella es la mamá de su hijo, es la mamá de Jesús, perdón, de su hijo. Es imposible que el Señor la deje a nuestra Virgen aquí botada, como cualquier mortal. Por sentido común, incluso hasta por sentido común, es imposible pensar que Jesús deja a su madre abandonada aquí en un mundo caótico, ¿no es cierto? Es difícil, ¿no? Y en segundo lugar, vemos a una María, sabemos todo, Pedro lo negó al Señor 3 veces, sabemos que Judas lo traicionó, sabemos que Santo Tomás dudó de la presencia del Señor y quiso verlo, quiso tocarlo. Él dijo, yo quiero pasar mi dedo por allá para ver si realmente él le había resucitado. Y Jesús dijo, aquí estoy, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros tenemos que dudar que si yo tengo un pecado X o tengo una debilidad X, el Señor no me va a tomar en cuenta a mí? ¿Por qué razón tengo que dudar de ellos si la Virgen María los acompañó a ellos también, que fueron seres humanos de carne y hueso como nosotros? Y ella, siendo una misionera, acompañó a los apóstoles, incluso está en Hechos, cuando acompañó a todos sus apóstoles a esa casa, donde fue el primer Pentecostés de esta iglesia, fue el inicio de la iglesia, más claro. Entonces, vemos que Jesús y María son un equipo. Y como católicos, tenemos que tener a esos dos seres como centro de nuestras vidas. La Madre como una gran intercesora y Jesús como mi Salvador y mi Señor. Entonces, tenemos que reflexionar, y es la invitación esta noche, porque ya va a terminar este año. De hecho, aprovecho la oportunidad. Es tan importante reflexionar sobre este tema, porque a veces nos llenamos de Biblia, nos llenamos de mandamientos, nos llenamos de educación, de conocimiento, pero nos olvidamos que el centro de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos debe dar vergüenza repetirlo cuantas veces sea necesario, porque Él ha hecho posible esta reunión. Aquí hay hombres que yo veo cada vez más convertidos, más llenos de Dios. Yo me siento muy feliz por eso, porque tú sientes la presencia de Él aquí. O sea, yo lo vivo. Mucha gente ha cambiado sus vidas, no puedo contar tantas cosas que yo he escuchado aquí, pero por respeto. Pero tú ves que hay gente que se levanta con otro ánimo, se levanta del fondo, muchas veces del fango, por no llamarlo así, o sea, por no decir otra palabra más fuerte. Y tú lo ves en la mañana, te dije, gracias Arturo, leí el versículo que me mandaste y me dio ánimo. ¿Y ese ánimo dónde viene? No viene de mí, viene del Espíritu del Señor, que te está dando ánimo para que continúes en este mundo, caminando. Sí. Creo que estábamos conversando hace rato contigo de la reunión. Como tú dices que la Virgen es la primera Misionero. Digo por experiencia propia, ¿verdad? Yo, cuando hablo, converso mucho con la Virgen, o sea, espiritualmente, ella siempre me dice, míralo ahí. Amén. Míralo ahí. Todo, míralo ahí. O sea, míralo a Jesús. Y es verdad que yo sí siento que María y Jesús son un equipo. Así Un es, equipo súper fuerte. demasiado de ella. Hay que tomar en cuenta que para que Jesús nazca, venga a la tierra, María tenía que ser extraordinaria. O sea, ella tenía que alojar a todo un Dios en su vientre.
¿Dónde puede estar Dios? Nada más que en el cielo. Entonces ella era realmente un cielo. Y por eso ella, ¿qué amor necesita de Dios? ¿O quiere Dios? ¿No? ¿Qué necesita? ¿Cuál es el amor que le corresponde por justicia? La justicia original que decimos los católicos en el catecismo. El amor de todos. ¿Sí? O sea, el amor de todos, pero el amor de todos con la fuerza del mismo amor de Dios. Por eso el Señor decía, cambió, el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero el que dijo, amen a Dios sobre todas las cosas y amen al prójimo como yo los he amado. Amén. O sea, como Dios lo ama. Entonces la Virgen, obviamente, para poder recibir a Jesús, ella poseía el amor de Dios y lo amaba por cada uno de nosotros, porque todos somos sus verdaderos hijos. Amén. Es la única forma de poder alojar a todo un Dios. Entonces no podemos a María, muchas veces pensamos, ella solamente que es inmaculada, no pecó. No, ella es mucho más grande que eso. Así es. Ella posee a todo un Dios. Por eso no podemos no acudir a ella, porque ella, como dice él, siempre nos va a llevar a Jesús. Siempre nos va a llevar, y Jesús siempre al Padre. ¿Verdad? Porque como dijo ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, siempre ella caminó en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, a lo mismo nos lleva. Entonces, cuando hablamos de un vacío, porque el hombre tiene un vacío que ocurre en el momento que peca y que se separa de Dios, con el pecado original. Dios vivía en Adán. ¿Verdad? El rey de Adán y de Eva era Jesús. Él reinaba en ese corazón. El rey era el trono, Adán era su trono. En el momento que peca, él tiene que salir de él. No puede. Entonces, hay un vacío que todos heredamos. Entonces, y nos olvidamos que ese vacío solo lo puede llenar Jesús. Nadie más. Él es el Rey de Reyes, ¿no? Él quiere hacer un trono en nuestro corazón y convertirnos en rey, ¿verdad? A nosotros, pequeños reyes, porque Él quiere ser el Rey de Reyes. Pero Él no quiere ser rey. Parece que el bautismo nos dice, eres rey, sacerdote y profeta. ¿Verdad? Entonces, quiere reinar, ser el Rey de Reyes en todos nosotros. Entonces no podemos separar a María de Jesús. O sea, en ningún momento. Ella es la que nos va a llegar. ¿Sí? Muchas veces lo queremos llenar con Cosas materiales. Sí, ahí hemos hablado de eso, ¿verdad? Honor, poder, Placer y riqueza. placer y riquezas. Son las 4 cosas que el hombre quiere llenar. Y de esas 4 cosas salen todos los pecados. Porque uno peca por buscar el honor, uno peca por buscar el placer, uno peca por buscar el poder y uno peca por las riquezas, por obtener riquezas. ¿Verdad? Y cree que eso lo llena, pero uno puede llenarse de riquezas y el vacío sigue, o llenarse de placer y el vacío sigue. ¿Sí? Lo único que llena el vacío es que Jesús va a reinar en tu corazón. Y la que nos lleva a eso es María, indudablemente. O sea, siempre nos... ¿Por qué es más fácil a través de ella? Porque por lo general nosotros tenemos buena relación con nuestra madre, más que con nuestro padre a veces. Eso es verdad. ¿Ya? Entonces, muchas veces es más fácil tener una relación con María, ¿sí? Como madre. Entonces ella nos lleva. Pero es como dice él, entregarse a ella, entregarle nuestra mano, nuestro abrazo, agarrarse su manto y que nos lleve. ¿Sí? Otros no, otros sí van directo a Jesús. O sea, es diferente el tema. Pero a veces la relación con María es más fácil que hacerla directamente con Dios Padre. Pero son formas de maduración espiritual. Pero María siempre va a estar ahí. O sea, sí, yo un poquito complementando y a nivel, si quieren, de como testimonio o experiencia, Sí, por puede favor. ser. Por favor. Claro, coincido con ustedes esa relación perfecta, María y Jesucristo.
recordando el Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. Entonces, cuando yo logré conectar con que venga a nosotros tu reino, justamente ya era más allá del templo que se practicaba, digamos, en el judaísmo, ¿no? Mucho el templo y demás. Entonces, el Señor lo que nos decía, la invitación es, venga a nosotros tu reino, ¿no? Al corazón, justamente lo que tú dices, el corazón, habítame y seas tú quien me enseñe a amar, para yo poder amar. Entonces, ¿a qué va esto? De mi práctica, cuando digo, y yo estaba muy joven, estoy muy joven en la fe, pero claro, uno lee el mandamiento, los mandamientos y dice, no quiero pecar, y la mentira, y quiero perdonar, sobre todo el perdonar, porque nuestra fe es la fe del perdón, ¿no es cierto? Y bueno, y le perdono a mi hermano y me hago de la vista gorda y tal y tal y tal. De repente pasaban contracturas, o sea, ¿cuánto te tengo que perdonar, no es cierto? Porque soy yo el que está perdonando. Entonces me di cuenta, mi grosa equivocación, que no soy yo el que estoy perdonando. Es que es por gracia de Cristo que yo puedo perdonar. Y perdonando estoy recibiendo su amor y estoy amando. ¿Ya? Porque si lo hago yo mismo, es que tengo que perdonar y todo, es que yo soy finito, o sea, algún rato estallo, pues, o sea, hay un momento en que ya no da más, o sea, pero si trato en esa conversión diaria, permanente al Señor, ahí voy recibiendo esa gracia que me permite perdonar o encontrar o retroalimentar y tal, y tal, y tal, para poder sobrellevar el problema. Y ahí va. Claro, nosotros, hombres y mujeres, no solo somos, viste, venimos de padre y madre. Entonces necesitamos esa sensibilidad también, esa gracia de la madre, pues, que nos permite como tener esa empatía. Entonces, ¿de dónde vengo yo y recibo esa sensibilidad? ¿A quién digo, quiero aprender a eso? Es de la Virgen, pues, de mi Santa Madre. ¿Me explico? ¿Y de quién puedo yo tomar, a ver, de esa masculinidad para poder acercarme y poder resolver un problema o la vida diaria? Es de Cristo. Entonces, ahí va mi conversión en Cristo, pero acudo a María en las cosas que yo tengo claridad y digo, es que esto de acá yo lo recibo de mi madre. Entonces, ahí viene el rosario, ponle tú, ¿no es cierto? Que hay veces que uno dice, oye, pero esto es tan repetitivo y me aburre y todo. Yo hablaba con un amigo y todo, y digo, es que no, ¿sabes? Es que más bien el rato de que yo me salgo de mí, de mis problemas y todo, y por más de que sea repetitivo, ahí está el sentido, porque me estoy saliendo de mí a rezar la oración que me enseñó. ¿Sí? Eso quería compartirles nomás. Bueno, ya que hemos hablado del Señor, nadie se cansa de hablar del Señor. Yo no me canso de hablar del Señor. Siempre es bueno reconocer a Jesús como mi Salvador y mi Señor, pero también reconocer lo que Jesús hizo contra los espíritus impuros y lo que esos espíritus hacen con las personas, que es atormentarlos, ¿no es cierto? Y ese tormento los lleva muchas veces a tomar decisiones muy feas, que a veces vemos a gente por ahí en la vida, tú dices, ¿por qué está haciendo? Y bueno, en la Biblia podemos ir a Lucas 9, desde el 37. Jesús sana a un muchacho que tenía un espíritu impuro. Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Yo interrumpo un poco cuando leo para que la gente me vaya comprendiendo, que se mueve largo, la gente puede perderse, ¿no? Imaginémonos al Señor Jesús llegando y un grupo como nosotros lo va a recibir al Señor Jesús. Lo recibe, ¿no es cierto? Se le encuentro, me imagino a la gente lo abrazaba porque ya habían escuchado de Jesucristo, ya habían sabido de sus milagros y todo lo que él hacía, sus prodigios. Y dice, y un hombre que entre la gente sale, un hombre sale como que ven Enrique salga y dice con voz fuerte, maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo. Un espíritu lo agarra y lo hace que grite y que le den ataques y que eche espuma por la boca. Lo maltrata y no lo quiere soltar. He rogado a tus discípulos que le saquen este espíritu, pero no han podido.
Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa. O eso es un paréntesis. ¿Por qué el Señor dijo que eran perversos? ¿Por qué creen que cuando le dijo eso, gente sin fe y perversa? Son pecadores. Totalmente. Sus pensamientos eran otros. Sus pensamientos estaban muy... Más que, digamos, sino que eran personas que estaban solamente por interés de conseguir un beneficio para ellos, Por favor. pero no cambiar No. desde adentro, no Amén. creer. Sí, de acuerdo. ¿Y hasta cuándo, dice el Señor, tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo. Él hizo el milagro, a pesar que era gente perversa. O sea, ahí vemos lo que hablamos la semana pasada, misericordia de Dios, que Él no está viendo si tú eres bueno o malo, si la misericordia llegó a ti, punto, y te salvaste, ¿no es cierto? Pero vamos al centro de este evangelio, ¿no? Hablamos de que el Espíritu lo agarra y lo hace gritar. Quiero que saquen de sus mentes los exorcismos. Saquen de eso de su mente. No estamos hablando aquí de exorcismo. Estamos hablando cómo podemos comparar hoy en día un espíritu que a una persona lo ataca, lo hace gritar y lo maltrata. ¿Cómo podemos compararlo hoy en día? Hablemos de esas personas que quizás, voy a ser un poco exagerado, no son católicos, nunca fueron bautizados, por ahí medio saben quién es Jesucristo, ¿verdad? Pero son gente que se ha dedicado a hacer cosas muy bajas, ¿verdad? Ante el Señor, o sea, y ante los hombres, ante la sociedad, muy bajas. No vamos a hablar del tipo de delitos que han cometido, ¿no es cierto? Pero esas personas, en su mayoría, tienen una vida triste, una vida apagada, una vida sin luz, una vida sin esperanza. Su esperanza son sus amigos, su esperanza es lo que les pueda llegar de dinero, su esperanza es que todo lo que ellos pretendan hacer es lo que quieren que se cumpla, ¿no es cierto? Pero esas personas, como son hijos de Dios también, son criaturas de Dios, pero son creación de Dios, esas personas también en su interior, como tú lo dijiste la vez pasada, también tienen su lucha. Y saben, quizás por dentro, que algo no está bien con ellos. No están bien, hay algo. Quizás también esas personas que están lejos de Dios han sufrido una decepción y quizás los hace creer que Dios no existe o Jesús no existe y los hace cometer tonterías y medias. Entonces, yo lo comparo y esta es mi opinión. Espero que si tienen una opinión diferente, para eso son estas reuniones, ¿no? Cuando él habla que el Espíritu lo agarra y hace que grite y le den ataques. Cuando habla de ataques, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido ira? Y esa ira se transforma en ataque. Insultamos, ofendemos, denigramos a la persona y a veces no lo hacemos de frente, lo hacemos dando una media vuelta. Lo que hablamos también. No podemos amontonar pecados juzgando y condenando y rumorando con esta lengua que inicia un incendio en cualquier bosque. Entonces, podemos decir que hay influencia demoníaca muchas veces. Nosotros que venimos a una confesión, que venimos a comulgar, y sin embargo el demonio sabemos que nos ataca y está influyendo en nuestros pensamientos muchas veces, ¿no? Ahora imagínate el mundo que está abandonado porque se ha abandonado sin Dios. O sea, Dios los ama, Dios quiere que se acerquen, pero están ahí. Están como seres errantes, como lo dijimos, como Caín y Abel. Están como seres errantes por el camino, caminan sin ningún propósito, no saben por qué han venido a este mundo, quieren todo y no saben qué es lo que mismo quieren. Entonces, cuando dicen que también le daba ataques, bueno, el humo por la boca sí se ve en los exorcismos, ¿no? ¿Ya? Pero cuando hablamos de que esa persona le daban ataques, ¿cuántos de nosotros el famoso ataque de pánico, esa famosa crisis nerviosa, La ansiedad. ¿verdad? Esa famosa crisis que nos da porque hay un problema que no podemos solucionar? Cuando tenemos un perdón falso, hacia de aquí para afuera, y ese no perdón sincero nos consume por dentro, y ahí tenemos al que sabemos dándonos vueltas, e incluso nos invita a hacer cosas horribles, suicidios, asesinatos, de todo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos un enemigo
Dice, si no está resucitado, de hecho su palabra lo promete, ¿no? Dice, es mejor que yo me vaya, porque tendrá que venir el Espíritu Santo a consolarlos a ustedes, porque el príncipe de este mundo es el que gobierna este mundo. Entonces, tenemos que tenerlo claro, queridos hermanos, de que si Cristo es nuestro centro, y Cristo es el que nos promete salvación en esta tierra, vida eterna, para cuando nos toque irnos de este mundo, irnos a ese cielo que Él nos prometió, tenemos que saber que hasta el día de nuestra muerte vamos a estar en una batalla espiritual muy grande. Eso, de hecho, en la misma escritura dice que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios para resistir las tentaciones del diablo, para el día mal. Entonces, la tentación del diablo no solamente está en lo económico, no solo está en el negocio que me pueden plantear y que puedo ganarme un dinero fácil. No solo está ahí. La tentación del diablo es que yo me puedo alejar de la iglesia porque me hace creer que esto es un camino donde pierdo tiempo. Es un servicio sin paga. ¿Por qué tengo que estar escuchando a alguien si yo no soy psicólogo? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que atender la llamada de una persona que sí me cae bien, pero quiere que yo lo escuche 1 hora en un café porque tiene problemas? Vaya, no es su mamá, no es su papá, no es así. Esas cosas pasan. Entonces, si nosotros somos católicos y queremos ser cada día mejores católicos, tenemos que estar dispuestos a acompañar a nuestro hermano, el que está confundido, que está alejado, que está atormentado, el que está siendo atacado, el que está siendo maltratado, ¿verdad? Tenemos que acompañarlo para encargar su cruz. Lo que tenemos que reconocer que nosotros, si bien es cierto, hemos cometido fechorías, como yo digo, fechorías, o hemos cometido cosas que no están bien. Y de hecho, el que estemos aquí no nos sabe que pasado mañana no hagamos algo incorrecto. O sea no lo sabe. Podemos cometer algo, una falla grave. Y por eso todos los días tenemos que vivir en santa humildad, pidiéndole al Señor que nos dé poder y fuerza para no caer tan feo, para no resbalar si es posible. Pero eso no nos libra. Entonces nosotros tenemos que insistir en que si no tenemos claro a ese enemigo que no come, no bebe, no descansa, trabaja las 24 horas, trabaja los 365 días del año, porque quiere vernos caídos, quiere vernos destruidos. Arturo, yo aumentaría ahí, por favor, que así como nos ataca constantemente el demonio, Dios, la Virgen, Jesucristo nos ha dado herramientas para poderlo combatir constantemente. Así como nos ataca, nosotros tenemos cómo defendernos. amén. Ahí viene el rosario, la oración, la invocación, el ayuno, los actos de misericordia, las horas de misericordia. Entonces, así como nos coge, nos ataca en lo más sensible de nosotros, que puede ser desde tu hogar, desde tu trabajo, con un amigo, con pequeñas tentaciones, uno tiene que ser también constante. Si te ataca, uno tiene que orar. Aunque una oración no es algo que esté escrito y son 2 páginas, una carilla o una estampita que tiene, sino solamente pensar en él, invocarlo, hablarle, contarle y pedirle que lo ayude a uno. En ese momento uno marca una barrera contra las tentaciones, contra el demonio, porque realmente en lo más sencillo, en lo que menos parece, ahí está Él, ¿no? Y es una realidad que tenemos que nosotros aprender a vivir. Como dijo Arturo, tenemos que aprender a vivir con las tentaciones del maligno hasta el día que nos vayamos de esta tierra físicamente. Porque un hijo de Dios no solamente es que pasa la prueba, siempre va a ser tentado. Y Dios se va a alegrar cada momento que nosotros podamos sobrellevar esas pequeñas batallas. Es muy cierto lo que dice Aarón. O sea, a Jesús en la cruz le decían, pero si tú no eres el hijo de Dios, va. O sea, ¿me explico? Entonces, el que no, piensa que no va a ser tentado hasta el último respiro, o sea, está equivocado. Porque Jesús, y el que piensa que no va
no tiene que sufrir en esta vida, no está equivocado porque Jesús murió en la cruz. Y estaba reparando en el versículo 40, ¿verdad? Donde este señor va y le pide, que le dice todo lo que tiene el hijo, lo que sufre con el demonio. Y le dice, pedí a tus discípulos que echaran al demonio, pero no pudieron. ¿Ya? Entonces ahí es que Jesús le dice, gente incrédula y extraviada. ¿A quién le está diciendo? A sus discípulos. Así es. O sea, no tienen la fe y están perdidos. Porque ustedes ya les he dado el poder de expulsar demonios. Pero están extraviados, no tienen, o sea, imagínate lo duro de Jesús con sus discípulos. Entonces, como dice Arun, o sea, como él dice, o sea, esto está ahí. Nosotros, si no tenemos la fe y nos extraviamos, no perdemos el poder de expulsar los demonios. Lo perdemos. Y el demonio se vuelve de ser un gusano, porque es un gusano, o sea, realmente el demonio no puede hacer nada si... Exactamente. Le das poder Le para damos que poder, sea culebra. Y te exactamente. pique más duro y te mate. Exactamente. Eso es lo que quiere. Entonces, perdemos el poder de pisarlo y aplastarlo y le damos poder. ¿Ya? Entonces, o sea, es durísimo. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? Y tendré que soportarlos. O sea, imagínense que el Señor diciéndonos eso hoy a nosotros por la falta de fe y por el extravío. ¿Hasta cuándo te soporto, Nicolás? O sea, ¿ya? Entonces, Él nos ha dado todo, como dice Rubén. ¿Hasta cuánto te doy tiempo? Eso. Bueno. ¿Hasta cuándo te doy tiempo Bueno. para que te conviertas? Ujú. Porque al final lo que busca, ¿qué es el demonio? Es irse la fidelidad. O sea, en cualquier acto de fidelidad a Dios, primerito, donde se ve vulnerable esa fe. Y el resto estaba perdido. Quisiera avanzar con algo más importante. Bueno, todo es importante, pero como para hacer un broche de oro este tema, veámonos o comparémonos con la figura de Judas. Todos sabemos quién es Judas, ¿no es cierto? No sabemos quién es Judas también, por si acaso no sabemos. Solo el Señor lo sabrá. Pero yo siempre he dicho que cada uno de nosotros tiene un Judas dentro. ¿Ya? Y hay que saberlo identificar a tiempo en mi debilidad. Porque mi debilidad puede ser ser mujeriego, entonces seré un Judas ante mi esposa, ¿no es cierto? Si yo robo a escondidas en mi empresa o donde trabaje, estoy siendo un Judas desde que me confió su caja chica o el charro de la chequera, ¿verdad? Estamos hablando en función de seres humanos, pero ante el Señor somos Judas en todo. Entonces, es tan importante ver en la figura de Judas, donde el ser humano de esa época y el de hoy también, no llega a entender que la misericordia de Dios es tan grande, es tan infinita, rebosa toda lógica. O sea, que Judas no comprendió que él haber traicionado al Señor, él pudo alcanzar el perdón. Nunca se arrepintió, de hecho. Él cayó en la tentación del demonio. Mata. Suicida. La Escritura habla de 2 muertes de Judas, que se ahorcó en Mateo 27, 5. Sí. Y más adelante también hablan de que él se colgó de una rama de un árbol. En Hechos, cae a un precipicio y vísceras de él salieron de su abdomen, ¿verdad? Pero al fin de cuentas él se ahorcó. Entonces, tenemos que entender que ese ser humano, en Judas, que cayó tentado por unas miserables monedas, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros caemos tentados muchas veces porque veo en alguien o veo en mí que cometí algo que no va a tener perdón y voy a entregarme a un bar a tomarme 2 botellas de whisky porque quiero alcoholizarme, porque sé que Dios me va a perdonar? Buscar. O que tengo el control. Que puedo tomarme las 2 botellas Yo de puedo whisky solo. y no me va a pasar Así nada. es.
Eso es. Y salimos a buscar a lo... Porque un amigo verdadero, un amigo, o sea, yo te he puesto que los que estamos aquí, si uno se llama al otro y le pide una reunión, no te va a decir, oye, vamos a chupar. No, vamos a tomar un café. Y conversemos el tiempo que tú quieras para levantarte el ánimo y no caigas. Pero el amigo falso, ¿qué te dice? Vamos a tomar. Y quizás ese amigo falso no tiene dinero, sabe que tú tienes dinero y tú vas a pagar toda la cuenta. Y tú crees que sí estás haciendo una obra de caridad o te estás portando muy bien con tu amigo. No tomas en cuenta a Dios. Y comenzamos a ver una persona que progresivamente se va autodestruyendo, no tiene fortalezas en ningún sentido, y cuando se da cuenta y hace sus números, está arruinado, sobregirado, quebrado, endeudado, y comienza a patalear, como decimos en el mundo de los hombres. Pero vemos en Judas un ser humano que, si bien es cierto, le falló al Hijo del Altísimo. Yo creo que el tormento que él pudo haber pasado debió haber sido muy grande, y le invitó a un suicidio. ¿No es cierto? Entonces no podemos ver en Judas que es el enemigo. No, fue un ser humano que se olvidó que Dios lo podía perdonar. Y como veían esa ley, la ley de los judíos, que creían que Dios es un Dios de justicia, un Dios de venganza, un Dios de que yo me vengo si tú le haces algo. Entonces él creyó que no, yo me metí con tu hijo, tú me vas a perdonar, y mejor me mato, ¿verdad? Entonces, no necesariamente los que estamos aquí nos vamos a ir a matar o a colgar en un lugar. O sea, no necesariamente, pero sí nos podemos suicidar internamente. Y parecemos zombies caminando por la calle o manejando muchas veces. Hace pocos días yo no suelo tocar la bocina de mi carro porque me parece un acto desconsiderado para que esté adelante. Uno tiene que tratar de evitar usar la bocina, que menos se pueda. Sin embargo, esta vez sí lo utilicé porque entrando a casa en Morondón, yo reconozco que era un amigo mío y él iba así, pues, en zigzag. Entonces yo pensé que estaba borracho, ¿no? Entonces hice el esfuerzo para verlo porque sabía que tenía problemas en su casa. Había cometido un gran pecado. Eran 6 de la tarde, con el semejante tráfico de fin de año, bueno, antes de Navidad. Y lo veo que era zigzagueando porque era enviando notas de voz y los carros a un costado era que le pitaban. Entonces, en cualquier momento él o lo chocaba o cometía un accidente. Entonces tuve que pitar y decir, párate en la PDB. Decir, vete a la PDB. Apúrate. O sea, querido, por favor. Me bajé y le di un abrazo, porque somos amigos. Le di un abrazo y digo, hermano, ¿qué te pasa? Dice, es que no te imaginas. Me trató de contar su problema y se echó a llorar. Entonces, él me contó lo que yo ya sabía, porque uno tiene que ser cauto, prudente. No podía contarle lo que yo ya sabía. Y me cuenta en plena gasolinera lo que le había pasado. Y digo, ¿pero qué estabas haciendo? No, es que le estaba enviando otras cosas a mi esposa, a mi mamá, a todo el mundo dando la explicación. Y le digo, pero, hermano, pues tú eres católico, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, confiésate, el Padre Él te va a recibir. Pero tú crees que a mí Dios me va a perdonar. Esa es la moraleja. O sea, ¿cuántos de nosotros vamos por la calle creyendo que Dios no nos va a perdonar? Sin el perdón del Señor está el ánimo que nosotros necesitamos para luchar. Erradica. No lees de memoria la Biblia. La gente olvida que Dios es misericordioso, que Jesús es el centro. Y si nosotros venimos con corazón realmente entregado, uno comienza a entregarse como debe de ser, Dios va a hacer obras maravillosas en uno. Yo pude rescatar a mi familia, pude rescatar a mis hijos, pude rescatar mi empresa, pude rescatar mi honra, pude rescatar, creo yo, mi buena fama, gracias a Jesucristo. Y quiero un aplauso para él, por favor. Una de las cosas que hay en la Biblia y lo indica, ¿no? Si un brazo te hace pecar, arráncate, un ojo. Y lógicamente uno puede salir corriendo a sacarse el ojo, ¿no? Pero uno tiene el doble camino. O curarlo, dejar de adorar al otro Dios y entrar por tu Dios verdadero.
Y creo que el ojo lo puedes sanar también, ¿no? O sea, así como también tu brazo. Entonces no tienes que ahorcarte o matarte porque estás pecando, sino más bien tienes que ir por el camino que debería de ser con tu Dios verdadero, ¿no? Amén. Así es. Bueno, hay algo que yo sí quiero también. A pesar de que conocemos la historia de Judas, que se suicidó, la iglesia no puede decir que Judas fue al infierno. Así es. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que a lo mejor se repitió antes, o sea, tuvo unos Segundos. segundos, porque uno se ahorca, pues no te mueres en ese momento, o sea, te mueren por eso. ¿Ya? Entonces, la iglesia no es capaz de condenar a nadie, es decir, esta persona está en el infierno. No sé si algún día sabremos quién está y quién está en el infierno, porque el Señor es tan caballeroso que mejor ni nos enteramos. Así es. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que vamos a vivir la vida porque es tentar al Señor. No vivir la vida loca porque a lo mejor yo en el último segundo yo me arrepiento. Así es. ¿Sí me explico? O sea, eso es tentar a Dios, eso es un pecado horrible. Y además, ¿qué pasa cuando uno vive así? Te llenas de soberbia. Es que Dios me va a perdonar, o sea, te hace soberbio. Dios me va a perdonar, entonces finalmente, ¿qué va a hacer? Va a estar tan lleno de soberbia que no le va a pedir perdón. ¿Sí? Y ese es el pecado más grande contra el Espíritu Santo, que dice que no se perdona. Porque es tal soberbia que crees que Dios te tiene que perdonar, ¿sí? Sin que tú le pidas perdón si quieres. Entonces, es importante tener claro eso, o sea, por eso es que la misericordia del Señor, pero que no podemos caer en eso de tentarlo a Dios. Yo voy a vivir como me dé la gana. O sea, no puedo. Y claro, tener a Jesucristo como centro, completo, pleno, absoluto de la vida. A tal punto que puede uno tener, digamos, la vida lo más reconciliada con Dios, pero se le atravesó el chivo en el último segundo de su vida. Y es al revés, es el espejo de lo que tú dijiste, Nico. Es al revés. Y no sabes. Porque justamente ya, se le acabó el tiempo y se le atravesó el chivo. Y ese momento es al revés de todo, de Judas y demás. Se fue con deuda. Así es. Se fue con deuda. No se puso el día. Así es. Acuérdense que no importa todo lo bueno que hayas hecho. Sí, el último momento. Eso está en las parábolas del reino. Todo. O sea, Eso es la reconciliación, la confesión, la Eucaristía. y tener en el centro de Dios, o sea, a Jesús, que Él reine, es estar atento y pensando en Él siempre. O sea, Claro. lo que decía Arun. O sea, tengo que tenerlo como centro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hago es primero pienso en Él. O sea, lo veo a Él. O sea, el que ha cuidado a un niño recién nacido, tiene que estarlo viendo todo el día. O sea, no lo puedes dar nunca. 24/7. Así tiene que ser ese Jesús con nosotros, que hoy en Navidad hemos recibido. Amén. Ya. Pero entonces hay que ver qué te está pasando. O sea ¿qué está pasando, Señor? En el sentido de que Él quiere compartirnos su vida. ¿Sí? En el sentido que Él ya sufrió por todos los pecados. Y todos los pecados que tú cometiste, ella se lo pagó al Padre. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Arrepentirnos de esos pecados y unirnos a esa satisfacción que Él le dio al Padre. ¿Y cuál es la única forma de unirlos? Consolarlos. ¿Sí explico? ¿Para qué nos hablamos de sufrimiento? ¿Para qué nos sirve el sufrimiento aquí en la tierra? Para consolarlo a Jesús. Para quitarle una espina de su corona. Para sacarle un clavo. Para besarle una llaga. ¿Sí? Eso es tenerlo presente como centro. O sea, ver qué es lo que
necesita en ese momento ese niño, ese bebé, que está en nuestras manos, que tenemos que cuidar. Un amigo me dijo hace poco, me dice, oye, yo estoy más cerca del cielo que otros, me dijo, porque yo soy genuino. Entonces yo le dije, a ver, por no decirle, estás cayendo en pecado de soberbia, le dije, a ver, mejor te la voy a arreglar mejor para que suene mejor ante los ojos también. Y le voy a decir, tú quizás, siendo yo genuino y reconociendo que soy pecador, quizás estoy un poco más lejos del infierno que el otro, ¿no? Puede ser, pero estás cerca igual, ¿no es cierto? Sí, porque es verdad, o sea, la soberbia ahí está, muchas veces está el demonio influyéndonos, ¿no? Dile eso, porque tú eres genuino, ¿no? Y no te das cuenta que el precio o el costo de tu salvación está en juego. Porque aquí nadie sabe quién está más cerca del infierno o quién está más cerca del cielo. Eso nadie lo sabe. El hermano Jairo, que en paz descanse, tuvo 6 meses con esta enfermedad terminal, cáncer, tenía metástasis ya todo el sistema digestivo. Se descuidó, no le contó a los padres a tiempo. El punto es que el Señor se lo lleva. 6 meses de oración de sus padres, sus hermanos, de que habla. Yo tuve el privilegio de llevar a un sacerdote para que lo unja con los santos óleos. ¿Y por qué les cuento este antecedente? Porque él tenía 32 años y su cuarto estaba en el último piso del condominio, porque tenía un condominio de 4 pisos y todos vivían ahí, ¿no? Entonces, su cuarto tenía una ventana que daba hacia la calle, una ventanal muy grande, o sea, tanto de alto como de ancho, ¿no? Entonces, él ya estaba dando sus últimos latidos en la tierra, entonces ya se había adelgazado tanto que ya no tenía fuerzas para respirar, incluso con la máscara de oxígeno. Entonces, ese último día, esa última tarde que ella fallece, sube toda la familia porque comenzaron los signos vitales ya a desordenarse, y el doctor les dijo, si esto pasa es porque ya llegará un momento que tiene que irse. Bueno, entonces el chico comenzó a tratar con sus pocas fuerzas, sus manitos, a sacarse la mascarilla. Entonces venía el hermano mayor y le sacaba la mascarilla. Y cada vez que le sacaba la mascarilla, él apuntaba hacia el cielo, o sea, a través de su ventana. O sea, a través de la ventana apuntaba al cielo. Entonces el papá le pregunta, ¿te está molestando la luz? Y él es así. No podía hablar. O sea, gesticulaba, pero no tenía voz. O sea, si tú lo escuchabas, tenías que acercarte con la oreja al pie de su boca. Entonces, pero seguía apuntando con sus pocas fuerzas, ¿no? Y tenía una pequeña sonrisa. Entonces el papá le pregunta, ¿qué estás viendo a Dios? Y se ve. Y le pregunta a la mamá, ¿estás viendo a Jesús? Porque tenía un cuñado, pastor evangélico, que también estuvo ahí. ¿Y estás viendo a Jesús? Entonces viene el hermano mayor y le pone la mascarilla. Y el chico se la saca. Como diciendo, o sea, así, ya me quiero ir. Y se murió con una sonrisa en la boca. Entonces, gracias a Danilo por se me acuerdo. Eso es una muestra de que un chico, que quizás en 6 meses, no puedo asegurarlo, pero las oraciones de su madre, de sus hermanos, de toda la familia, de amigos, sirvieron para que sus pecados queden limpios. Y quizás Dios, te me vas, te necesito arriba, pero tus pecados quedaron limpios porque, o sea, que ya vea al Señor en ese estado, había bajado más de 80 libras, 100 libras, quedó esquelético el chico, no tenía fuerza. Y que haya visto al Señor de esa manera, a mí en lo personal no es tanta fe, porque yo sé que el Señor nos está viendo. Él nos está viendo, su madre nos está viendo, los santos nos están viendo, el mismo Dios Padre nos está viendo. Y sabe que cada uno está buscando al Señor, quizás otros más, otros menos, pero todos estamos en la búsqueda de ese ser tan maravilloso que se llama Jesucristo y que Él nos está esperando. Entonces un chico de 32 años, soltero, sin hijos, no tiene responsabilidad, que se atreva a contar, que se atreva a hacer eso sabiendo que ya se iba a morir, y al poco rato dejó, dio su última respiración y se fue. Pero los padres se quedaron con tanta alegría de ver que su hijo se fue con Jesús.
se fueron con todos a la iglesia, porque se fueron en paz. Dice, de hecho, lo lloraron un poco, porque dijeron, ¿por qué tengo que llorar si él está vivo? O sea, mira qué maravilloso vivir así, ¿no? ¿Por qué tengo que llorar si él está vivo, Arturo? Claro que lloraron, algunas partes sí se quebraron. Claro, uno extraña. Claro, obvio. Y me imagino que después sí, pero yo me imaginé otra cosa. Me imaginé ver a una madre destrozada, viendo a su hijo tan pequeñito, al menor de sus hijos, al engreído, ya enterrado, echándole tierra a la fosa. O sea, es duro, ¿no? Pero mira la fortaleza que le da la promesa de Jesucristo. Él contaba que era como una sensación diferente, o sea, no es cuando uno ve a un ser querido fallece, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Pero él contaba como con una alegría, ¿no? De que él, toda la familia sabía que él ya estaba en paz. Y esa paz también la transmitía para ellos. Y ellos también estaban en paz. La verdad que cuando contó esa historia a mí se me... Sí. la piel de gallina, ¿verdad? Claro, porque son cosas que uno no está O sea, son experiencias que a veces uno dice, ¿será verdad? No las creo. Pero si la está contando la familia, el padre, ¿no? O sea, los hermanos que estaban ahí reunidos con él. O sea, fue algo, o sea, es creíble, ¿no? Mi abuela antes de fallecer, mi abuelita ya era inválida, pero estaba sumamente lúcida, mi abuelita. Pero una semana antes de fallecer, ella le contaba a sus hijas, ¿no? Un día estuvo una niña aquí caminando, pero mi abuelita es lúcida. O sea, usted le iba a hablar y conversar. Dice, hoy día estuvo aquí una niña todo el día visitando. ¿Quién es esa niña? Y después las empresas dicen, oye, estuvo aquí una señora tal y tal que la estaba nombrando su mamá. Y mi tía, mi mamá me decían, no, pues ellos eran amigos de tu abuelita, de su infancia, que ya fallecieron. Y nosotros ya estábamos preocupados, y mi abuelita estando de demencia, o sea, senil, pero sumamente estable. Ya el fin de semana, acostadita, le dio un infarto y falleció. O sea, como que la estaban visitando antes, o sea, o preparándola para que, o sea, las cosas sobrenaturales y los milagros y la vida después de la muerte es evidentemente que existen, o sea, es increíble. Y personalmente, yo estuve entubado. Yo estuve con el asunto del COVID y dentro de mi experiencia, dentro de lo que yo estuve, yo vi mucha gente, algunos les puedo contar, vi halos de luz, de siluetas de personas que rezaban y oraban, pasaban, y después yo lo entendí que estaban orando, porque después que yo me desperté me habían puesto como meme, me habían puesto el más rezado 2021. Pero sirvió. Sí. El más rezado. El más rezado, sí. A mi esposa le habían puesto Santa Elena de Mocolima. Era súper gracioso. Pero el asunto es que yo veía a la gente que pasaba en una oscuridad total, negro, pero pasaban bastantes personas en forma de oración, la silueta, pero veía y yo unas conocía, otras no conocía. Y hubo un momento que yo quería hablar, pues no podía hablar. Estaba en desesperación, pero hablaba con mi mente y le pedía a Dios que me salve, que me saque de ahí. Y yo vi la presencia del Señor Jesucristo con una bata blanca, con el traje blanco, con el cinto, una cinta, se puede decir, roja, color rojo, y atrás de él como un paraíso así. Una pregunta, ¿lo viste parecido a las imágenes que nosotros conocemos? Te voy a ser sincero, la definición de la cara, yo estaba muy lejos de él, muy lejos. O sea, estaba en la parte negra, estaban las personas que estaban en oración y él estaba lejos. Pero lo que sí pude sentir de él es que cuando yo le pedí a Dios que me salve, yo solamente vi que él sonrió. ¿Ya? Y de repente yo viví con una persona hasta que yo me curé, que me decía, Aarón, respira, vamos, tú puedes, vamos, respira. Y personas que me decían que yo había pedido el rosario,
estaba dormido, este rosario que tengo en la mano, y quería que yo pasara las cuentas. Yo había pedido el rosario, y también le había dicho, y la Virgen me decía, tienes que respirar. Yo, pero no puedo hablar, no tengo cómo hablar. Tú solo respiras. Y decía que cada vez que pasaba la cuenta, yo estaba respirando. Qué belleza. Pero lo que les quiero transmitir es que Jesús sonrió, no porque me puso un ángel de la guarda o me quiso salvar porque él quiso. Él me salvó porque muchas personas estaban orando por mí. Amén. Entonces él me dijo, Gracias, claro. sí, él me dijo, como que se rió y dice, te salvaste. Anda, Hay mucho por ti, hay mucho por ti. Y yo también cuando me desperté yo pensaba que tenía un compañero al lado. Y ese era Jesús, que me estaba acompañando. Era mi ángel de la guarda. Estaba ahí dándome ánimo para que pueda. O sea, yo tuve una experiencia y así como estuve evangelicé, porque en pleno UCI yo escuchaba a las enfermeras que decían, ese señor es el que se salvó, el de la Virgencita, ese. El de la Virgencita, que tiene ahí la Virgencita. O sea, sí es verdad que las personas que estaban sedadas sí escuchan, entonces. Yo tengo 2 amigos que pasaron por lo mismo. Escuchaban. No escuchaban es nada. Estuvieron 3 días. Y le digo, ¿viste eso? Yo también lo fui a buscar para ver si teníamos la misma experiencia. Una persona así que después conocí tuvo una experiencia similar a la mía. Y cada vez que me cuenta, se da en llanto. Pero es una gracia de Dios que tú puedes identificar, puedes vivir esos milagros sobrenaturales. Y puedes, la gente que oró por mí me salvó. O sea, eso sí te puedo decir. Te Pero comprometió. en el momento que yo estaba, pero te digo una cosa, yo me enfermé, yo estaba en gracia, ¿no? Estaba confesado, estaba muy agradecido por todas las cosas, o sea, yo estaba en una muy buena comunión con Dios. Sin miedo. Estaba muy bien con Él. Estaba listo. Pero no quiere decir que no era pecador, ¿no? Exacto. O sea, no quiere decir que no era pecador, pero me convenció, yo salí convencido y por eso es que yo les digo a ustedes que tienen que orar, porque a mí lo que me salvó fue la oración de todas las personas. Cuando yo cogí mi teléfono, créeme que me demoré 3 meses en agradecer a todas las personas, porque nosotros tenemos una costumbre en Schoenstatt, yo soy schoenstattiano, hacemos nuestro santuario hogar y ponemos a la mater en el centro de toda la familia. Y en el santuario hogar de nosotros se llama la humildad de la fe. Entonces, mi esposa le decía que me acuerdo, mi esposa le ponía a cada persona que ni siquiera conocía, yo tengo como 3.000 contactos, y le ponía al vendedor de tal, no sabía de quién era, le dice, por favor, recen por Aarón, que está muy grave. Yo voy a rezar por don Aarón. O sea, personas que ni siquiera conocía, y las puso a orar por mí. Entonces eran las miles de personas que pasaban por mi imagen mientras estaba dormido. Y así también yo pude ver gente, yo cuando me desperté le dije a mi esposa, oye, ¿quién nació? Yo vi que alguien de la familia nació, yo vi un niñito, si tu prima nació. O sea, yo pude vivir el nacimiento de mí. Espiritualmente. Después también le digo, oye, te vi a ti con una hermana y una señora orando, dando vueltas alrededor del santuario. Mi padre se va en llanto, y se fue hoy día en la mañana. Estábamos con una monjita y tal, y dando vueltas alrededor del santuario. ¿Cómo no voy a creer que hay? Imagínate. Para terminar, dice, Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y hagan mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Pero viene la mejor parte. Y es la parte donde yo a veces hasta lloro, por si acaso, cuando yo releo y leo porque es parte de mi fe, ¿no? Y se los aconsejo. Cuando dice, y por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Yo le digo, o sea, eso es lo más bello que puede existir. El Altísimo, con tanto poder, que él podía, como le dije la vez pasada, cuando fue crucificado y comparamos a Dios Padre,
lo que pudo haber sentido cuando los romanos lo crucificaron. O sea, Dios, si hubiese querido en ese momento destruir el mundo, se acabó. Sin embargo, su ira, por llamarlo así, ¿no? En términos humanos, hubo un pequeño temblor en Jerusalén, se rompió el velo en dos, por ahí mismo se movieron las rocas, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás llegó. O sea, no hubo destrucción, no hubo terremoto, ¿verdad? Sin embargo, es el ser que murió por nosotros y por algo estamos aquí sentados, porque tenemos fe y esperanza en Él. Nos promete, en 2000 años lo sigue prometiendo, yo estaré con ustedes. Entonces, es un ser vivo, Él está vivo. Tenemos que creerlo. Jesucristo está vivo. Él está resucitado, está vivo, como decimos en el mundo, vivito y coleando. Él está allí. Y no dudemos de ello. Jesús está para ayudarnos. Jesús está para consolarnos. Jesús está para guiarnos. No caigamos en las tentaciones de que es que Jesús no nació el 24. Hay un error en el calendario. El monje medieval católico se equivocó. No caigamos en ese error. No caigamos en ese error de escuchar a esos falsos profetas, de que nos quieren alejar de la verdadera fe. Fíjate que Jesús se va a molestar porque no celebramos el día que quizás no nació. O sea, no se va a molestar. Más bien se va a sentir complacido que todos los 1.000 millones de cristianos estamos alabándolo y estamos recibiéndolo en nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere, una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque nos quiere ver vivos. Y el día que llegue la hermana muerte, como yo le llamo, tiene la hermana muerte que encontrarnos vivos. Y vivos no estamos hablando vivos caminando, vivos espiritualmente, vivos en comunión, vivos en que si me toca pasado mañana morir en manos de un asaltante porque me quiso robar el reloj y yo no me dejé y me disparó, yo sé que voy al cielo, estoy en gracia. Y esa es la promesa del Señor. Si pasado mañana alguien me confunde, un sicario me confunde, sé que estoy en gracia. No tener miedo a la muerte. No tenemos que tener miedo a la muerte. Y ese es el gran mensaje que Jesús les deja esta noche. Jesús nos acompaña hasta el fin del mundo. No hay espíritu malo, no hay espíritu que esté al margen de Dios que pueda desobedecer una orden de Jesús. No hay. Es más bello que Jesús nos promete. Muchas gracias, hermanos.